El Quinto Grande. Bienvenidos a El Quinto Grande, podcast especiales con recomendaciones. Este es el podcast número 1. Y hoy quiero recomendar la película documental sobre Santiago Bernabéu. La primera vez que jugué yo con el equipo del Madrid, con los titulares del primer equipo del Madrid, lo recuerdo exactamente porque es un día como es curioso, como si fuera ahora. No sé por qué me impresionó tanto aquel día, aquel partido. Iba yo a acompañar al equipo a la playa del Corregidor, que por cierto era un campo maravilloso, y me dijeron, ¿tú juegas? ¿Yo juego? Sí, tú juegas ahí, tú ponte de extremo izquierda. Pero si yo no juego de extremo izquierda. Dice, tú juegas de extremo izquierda y cállate. Y me lo decía mi hermano, que era el que mandaba a mí, porque la reseña que la he conservado hasta hace muy pocos años, porque soy muy calamidad, muy desordenado, decía... Ayer debutó un muchacho que tiene 15 años, se llama Santiago Bernabéu, hermano de Marcelo, de defensa, y decía que había jugado muy bien. En estos nuevos programas haré recomendaciones de DVDs, libros o cosas interesantes que tengan que ver con la historia del Real Madrid. Y en la descripción del podcast podréis encontrar el enlace para el que desee adquirirlo. Hoy, como he comentado, quiero comenzar con el DVD, el documental de Don Santiago Bernabéu. Documental sobre la vida e historia de Santiago Bernabéu que nos acerca al hombre que durante 35 años fue presidente del Real Madrid, sentando las bases de lo que es y representa en la actualidad este mítico equipo de fútbol. A través de los más diversos materiales de archivo recorreremos la historia de Bernabéu y la del Real Madrid, desde sus orígenes hasta la era moderna. Y asistiremos también a la transformación de un país, una ciudad y un deporte que es hoy en día a nivel mundial el principal vehículo de la emoción colectiva. Jugué al fútbol porque no había otro, fui capitán del equipo porque no había otro, fui presidente del Real Madrid porque no había otro. Santiago Bernabéu. Don Santiago viene a Madrid de tarde en tarde. Llega, ve a sus chicos, les habla antes de un encuentro decisivo y regresa a Santa Pola. ¿Qué le gusta a usted estar allí en Santa Pola? ¿Con Barba de Díaz, por ejemplo? Pues a mí me gusta de verdad ahora llevar el cuerpo limpio y la ropa sucia, no sucia, pero ropa muy humilde que es la cómoda. Yo soy un admirador muy grande de las personas populares que guardan su naturalidad. ¿Le reconocen? Eso, pues sí, uno me dice Visca al Barça y otro me dice Opaletti. Eso es lo que decimos en español. ¿Ha gobernado el Real como se puede gobernar un país? No. El gobernante debe ser el hombre más humilde del país. El problema es el que el jugador se sienta con la misma responsabilidad que antes. Porque un hombre puede ser joven y puede ser viejo. Pero la conciencia de su responsabilidad, ese es el valor humano. Y ahora, profesionales, y empezamos a preguntar, ¿qué es nuestra duda y mi duda? ¿Seguís siendo con espíritu amateur? Si seguís siendo con espíritu amateur estamos salvados, porque el día que sea profesional integral y no piense más que en su profesión, en su dinero y en sus obligaciones, yo por mi parte no seré patrono. Vamos con la ficha de la película. Año 2017, país España. Se estrenó el 10 de noviembre de 2017 y su duración es de 75 minutos. Título original Bernabéu, idioma original español. Distribuidora Karma Films Spain. Dirigida por Ignacio Salazar Simpson. Productor Ignacio Salazar Simpson y Gonzalo Salazar Simpson. Entonces todo el mundo habla de la inyección de santiaguina que pone usted a los muchachos. ¿Qué les dice? ¿Les regaña? ¿Les alienta? ¿Les dobla las primas? ¿Les amenaza? Les se habla una vez de dinero.
y fue en la quinta Copa de Europa. En la quinta Copa de Europa decían que el Eintracht de Frankfurt era el mejor equipo que había habido en Europa. Y jugábamos en Glasgow. Tenía un temor tan grande que dije que el club invitara a los veteranos de la Copa de Europa. Y los reuní a todos antes del partido y les dije, mirad, por cada partido que habéis jugado de Copa de Europa, si ganáis esta tarde, con efecto retroactivo, el Madrid le dará 5.000 duros por cada Copa de Europa que haya ganado. Y luego los veteranos que se habían retirado le decían a los otros, si ganas te doy la mitad de lo que me doy. Entonces ya se formó entre ellos un ambiente y ganaron 7-3. Antes de dar mi opinión personal sobre este documental de Santiago Bernabéu, quiero que escuchemos algunos cortes que hay en la película con una voz en off que hace ver que es Santiago Bernabéu, y después de escucharlos quiero comentar unas pequeñas cosas de cada uno de ellos. En cierta época del régimen, los únicos embajadores notables de España éramos los coros y danzas de la sección femenina y el Real Madrid. En todo el mundo se nos aceptaba como si fuéramos de otra galaxia, y eso fue aprovechado por el régimen. Este audio es clave porque, como dice Santiago Bernabéu, al ser un club tan prestigioso y tan famoso por los éxitos conseguidos, el régimen lo utilizaba porque era una de las cosas más importantes que había en España en la época. Y luego con los años algunos se han encargado de hacer creer que era al revés, y que el Real Madrid ganaba por el régimen y no es el régimen el que utilizaba al Real Madrid por haber conseguido tantos éxitos. He visto cambiar el país en cientos de ocasiones y ya no me queda más credo político, público y notorio que el Real Madrid Club de Fútbol. La verdad que me siento muy identificado con estas palabras, porque hoy en día algunos estamos hartos ya de conflictos políticos, y aunque nunca me dejaré de sentir español, para mí es más importante ser madridista, y por eso me identifico con estas palabras, ¿no? Es claramente lo que yo siento en este momento. Al final me importa más el Real Madrid que muchas otras cosas. Y alguna gente nos llama locos por eso, ¿no? Pero si es solo fútbol. No lo entienden, ¿no? No es gente que no entiende este amor que tenemos tan grande por un club de fútbol que es mucho más que eso, es una identidad. Y yo sobre todo soy madridista, lo demás soy español también, pero madridista es lo que pongo por encima de todo. Y por eso estas palabras me siento identificado totalmente con lo que dice don Santiago Bernabéu. Cuando oigo que el Madrid ha sido el equipo del régimen, me dan ganas de cagarme en el padre de quien lo dice. El equipo del régimen fue siempre el Atlético de Aviación. Cuando acabó la guerra, nos metieron en la cárcel a medio equipo, y los directivos de los rojiblancos eran todos coroneles. Pues queda dicho, ¿no? Esto para los del equipo del pueblo, que el equipo del pueblo siempre ha sido el Real Madrid porque es el equipo que tiene más seguidores en toda España y en todo el mundo, con lo cual más pueblo que eso no hay. Y lo segundo, y muy claro también, es cómo han utilizado tanto culés como atléticos, pero sobre todo culés, el decir que el Real Madrid era el equipo del régimen para intentar manchar su historia. Pero bueno, también decían que era el equipo del régimen y por eso ganaba Copas de Europa, que siempre decíamos muchos qué tenía que ver Franco en Europa. Pero es que en España tampoco, nunca fue del Real Madrid, por mucho que se empeñen algunos culés para intentar manchar nuestros títulos, que lo siguen haciendo a día de hoy, ¿no? Eso es algo que nunca vamos a cambiar, pero de hecho en el libro de Santiago Bernabéu, La Causa, que algún día haré un programa más adelante en Historias el Quinto Grande, un programa que será en primicia, en exclusiva, para los oyentes más fieles de este proyecto. Y allí, un libro que estoy leyendo en este momento, también cuenta que él puso verde a un mandamás en la época de Franco, lo puso verde por los favoritismos que tenía el Barcelona y que él estaba harto de que al Barça le habían recalificado las Corts y a Bernabéu le habían negado un proyecto que tenía en mente. Ya lo contaré más detalladamente, pero tenía ganas de decirlo, ¿no? Ya que estamos hablando justo en este corte de lo que comentaba don Santiago Bernabéu. Y claro, nos han querido hacer ver mucha gente que no tiene ni idea de historia del fútbol que el Real Madrid era beneficiado claramente y el equipo del régimen, cuando es mentira, lo habéis escuchado ahora mismo, pero es que aparte Santiago Bernabéu estaba harto, incluso llegó a pensar que le iban a detener, porque puso a parir a este mandamás de
No fue directamente a Franco, pero sí a uno de sus mandamás, por así decirlo, y él dice que era tan mayor ya que no esperaba que lo fuesen a meter en la cárcel. Pero en una aparición pública que tuvo que juntarse con Franco, comentaba Bernabéu que pensaba que le iba a dar un tirón de orejas, pero no le comentó nada. Y ahí dice que él era muy mayor y que ya decía lo que le daba la gana, que estaba de vuelta de todo y que estaba harto, y que lo dijo clarísimo porque estaba cansado de los favoritismos al club azulgrana por parte del régimen. Algo que los culés siempre te dicen que no. Un poco de historia no les vendría mal, ¿eh? Si he de ser sincero, nunca imaginé que iba a durar tanto tiempo en el cargo. Creí que me iban a echar a las primeras de cambio. No tenía categoría social, ni tenía posibilidades, ni era millonario, ni era nada de nada. Solamente un futbolista amateur. ¿Cómo sería la cosa? Que a mi mujer, nada más nombrarme presidente, le dije: no te preocupes, María, antes de un año me han echado. Pues menos mal que no le echaron antes de un año, ¿no? Porque consiguió el mejor Madrid de la historia, uno de los mejores, por no decir el mejor equipo, que para mí el mejor, de la historia del fútbol, y a día de hoy seguimos recordándole como lo que es, el gran padre del Real Madrid. No fue el fundador, pero sí que fue el que hizo al Real Madrid grande, y hoy en día seguimos siendo grandes gracias a él. Y mirad, él pensaba que en un año estaría fuera y lo que ha conseguido es el mejor equipo de la historia, que con él consiguió 6 Copas de Europa, que hoy en día tenemos 12 y que todo aficionado del Real Madrid sigue acordándose de Santiago Bernabéu como su gran referente y lo tiene en el corazón, lo haya conocido o no. Porque yo nací en el 83 y Bernabéu nos dejó en el 78 y para mí es un gran referente sin ninguna duda. Por otro lado, la historia del Real Madrid es mi equipo, a mí me encanta, y esta historia no se entiende sin don Santiago Bernabéu. Es el padre de este equipo, es el padre de la grandeza del Real Madrid, eso no hay ninguna duda. Le dije al presidente del Millonarios que cuando pensara en trasladar a Alfredo que me llamara. Me transmitió que sí, que yo sería el primero en enterarme, como así fue. Desde las bodas de oro del Real Madrid siempre estuvimos detrás de Di Stéfano, porque nos impresionó a todo el mundo en el Santiago Bernabéu, y también impresionó, lógicamente, a don Santiago Bernabéu, y nos han vendido que el Madrid se lo quitó al Barça, cuando la historia la conocéis ya todos muy bien, no hace falta que yo me ponga aquí a contarla en este momento. Pero hay que decir que a este partido de las bodas de oro estuvo Samitier, que jugó en el Barcelona y en el Real Madrid, pero en aquel entonces era el director deportivo del Barcelona, y fue a las bodas de oro del Real Madrid, vio a Alfredo Di Stéfano e intentó quitárselo al Real Madrid, y ahí empezó todo el conflicto. Al final acabó en el Real Madrid, pero la gente no sabe que el Real Madrid ya lo seguía porque lo vio jugar en sus bodas de oro, pero Samitier, enviado del Barcelona, se entrometió en ese momento, y aunque era amigo de Bernabéu, pues se entrometió sin ninguna duda. Al volver me encontré con el nombre puesto. A mí no me gusta nada que den mi nombre a las cosas, es desorbitarlas. Tengo la seguridad de que cuando venga otro presidente, justamente lo quitará. Pensaba que lo iban a quitar pronto, no lo han quitado, y ahora muchos, cuando hubo el tema este del patrocinador, mucha gente tenía miedo, y yo me incluyo, de que quitasen el nombre Bernabéu. Una cosa es poner un patrocinador Coca-Cola Bernabéu, que eso habrá más puristas que digan que no, eso ya cada uno tiene su opinión, yo no voy a entrar en eso, pero otra cosa sería quitar el nombre de Santiago Bernabéu. Eso yo creo que no hay ni un madridista que esté de acuerdo. Todos los madridistas queremos que se llame Santiago Bernabéu siempre. Y mira, él pensaba que lo iban a quitar, y ahora eso sería un conflicto social tremendo, quitar el nombre de Santiago Bernabéu. Y aparte, Florentino Pérez no creo que quitase el nombre de Bernabéu, porque él también tiene aprecio por el que ha sido el mejor presidente de todos los tiempos. Un sector se manifestó con silbidos y palmas de tango. Y yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Para quiénes estamos trabajando? ¿Para el que quiere que el espectáculo no falle un momento? ¿Tenemos que garantizar que la actuación de los nuestros no puede fallar ni 5 minutos? Esto va al fracaso. No puede mantenerse. Estamos revestidos de verdadero sufrimiento. Aquí tenéis estas palabras importantes de don Santiago Bernabéu, que después en el documental
que aquí lo estoy recomendando y lógicamente pongo trozos muy cortos y tenéis que verlo, o tenéis que comprarlo, o tenéis que verlo por televisión cuando lo den, lo que sea. Esto es muy clave porque don Santiago Bernabéu estaba muy disgustado con los pitos y decía que iban a llevar al Real Madrid y al madridismo a la ruina, tanto pito y tanta historia. Y hoy en día muchos nos quejamos de los silbidos, que hay que apoyar más al equipo y no tanto silbido. Y el propio Bernabéu ya no le gustaba absolutamente nada y tenía miedo de cuando el público se ponía a pitar. Que hay gente que dice que es por la exigencia que ha tenido este club. Bueno, la exigencia también es porque Bernabéu hizo a este club grande. Y luego había gente que según Bernabéu o para Bernabéu se impacientaban demasiado pronto y que no dejaban ni 15 minutos de bajón al equipo. El espectáculo tenía que ser siempre bueno, no dejaban ni un minuto, ni 2 minutos, ni 5 que pudiese ir la cosa un poco peor. Saporta, ocúpate tú de Alfredo. Dile que elija el puesto que le guste, menos jugar al fútbol lo que quiera. En este audio comentaban que Santiago Bernabéu no se atrevió a decirle a Di Stéfano que prescindía de sus servicios como futbolista, que tenía que hacerlo porque ya no podía seguir jugando. No se atrevió a decírselo personalmente porque le tenía demasiado cariño como para decirle vete del club o deja de jugar. No podía. Él mismo sabía que Di Stéfano era el mejor jugador de todos los tiempos y le costó muchísimo tomar esa decisión y no pudo ni transmitírsela. Con todo lo que era Santiago Bernabéu, no pudo decirle Di Stéfano tienes que irte. Le comentó a Saporta, como habéis escuchado, que le ofreciese cualquier puesto en el club, el que quisiese, pero que ya no podía seguir jugando porque tenía una edad y ya no estaba para esos trotes, según Bernabéu, y según todo el mundo realmente era así, ¿no? Porque se fue 2 años al Español y no triunfó y no tuvo mucha importancia ya en esos 2 años, ¿no? Se fue al Español de Kubala. Y Santiago Bernabéu, como Di Stéfano no aceptó lo que él le ofrecía y decidió irse, él creyó que estaba siendo infiel al Real Madrid yéndose al Español y no aceptando un puesto en el club. Y por eso luego hubo discrepancias que todo el mundo conocéis, que se pelearon uno con otro, y fue precisamente por esto. Primero Di Stéfano porque quizás, lógicamente, no se quería ir del Real Madrid, quería seguir jugando, y Bernabéu no lo creyó oportuno porque a veces había que prescindir de jugadores tan buenos cuando ya no están dando la talla para el equipo, por mucho que hayan sido lo mejor del mundo, todos envejecemos, ¿no? Por así decirlo. Pero por otra parte, al no aceptar el cargo que le ofrecía Bernabéu, Bernabéu también se enfadó con él. Entonces acabaron los dos enfadados y es la historia que todos conocéis y así fueron las cosas. La lealtad es la virtud más importante del ser humano. Define al hombre ante los demás y lo que es más trascendente, ante sí mismo. Cada uno sabe en todo momento su capacidad de ser fiel a sus propios instintos. Pues sin duda tiene razón en esto, ¿no? Y voy a pasar ya con el último audio, que reconozco que me emocionó muchísimo. Ya conocía esta frase porque la había leído en algún libro, pero escuchándola en la película la verdad que me emocionó bastante, ¿no? Vamos a escucharla. Voy a palmar, María. Ya no veré la séptima. Esta frase me emocionó muchísimo porque mi primera Copa de Europa del Real Madrid ha sido la séptima. Y a una persona que le tengo tanta admiración como Santiago Bernabéu, cuando ya sabía que iba a dejar este mundo, dijo esa frase. Una frase que seguramente muchos madridistas, por no decir todos los que amamos al Real Madrid de corazón, algún día la diremos. Con la Copa de Europa que nos pertoque en ese momento. Ojalá sea la 20 o la 35 en mi caso, y en el vuestro ojalá que también. Pero claro, Santiago Bernabéu había sido el creador de este mítico equipo que había ganado 5 Copas de Europa de forma consecutiva y 6 años después, en el 66, con el Madrid Yeye, conseguiría la sexta contra el Partizan de Belgrado, ese 2-1. Pero había pasado mucho tiempo, esa travesía de 32 años. En ese momento eran 12. En ese momento, cuando dijo esa frase Santiago Bernabéu, supongo que sería en sus últimos meses, él murió en el 78, pues hacía 12 años que el Real Madrid no ganaba la Copa de Europa, claro. Él pensaría que quedaría poco para esa séptima. Pero ¿cómo son las cosas, eh? Si no recuerdo mal, él murió con 82 años y la séptima llegó en el año 98, es decir, 20 años después de su muerte. Claro, era difícil ver la séptima, ¿no? Él pensaría, como he dicho, que iba a llegar dentro de poco, pero faltaron 20 años más. Era muy complicado verla igualmente, ¿no? Pero dejando a un lado todo eso, lo emocionante es que todos
seguramente pensamos eso, ¿no? ¿Cuál será la última Copa de Europa que veré? Hay que disfrutar el momento. Y las Copas de Europa que gane nuestro equipo. Sobre todo a la gente que somos muy del Real Madrid, que vivimos esto, una pasión muy grande, que hay gente que no nos comprende. Que el fútbol no es solo un deporte, no es solo un divertimento, es algo más, ¿no? Es algo que nos llena el corazón de alegría y que disfrutamos de los títulos de una manera impresionante. Y que apoyamos a nuestro equipo en lo bueno y en lo malo. Y que el Real Madrid y la Copa de Europa es algo, una pasión tan grande, y esta frase me llegó al corazón sin ninguna duda. Y ahora vamos a ir llegando al final de este programa, de este podcast, con esta recomendación, dando mis impresiones. A mí me ha gustado mucho el documental, creo que explica bastante bien su historia y lo que hizo para el Real Madrid. Además, acaba siendo muy emotivo, a mí me emocionó mucho, esa es la realidad. Creo que para los coleccionistas es un DVD imprescindible, que además es muy bonito por dentro, con varias fotografías, y el DVD es un balón de los antiguos. Es una edición que yo creo que está bastante bien. Y en Amazon lo compré yo por 12,99. Yo, como fan de la historia del Real Madrid, tenía que tenerlo. Y si a alguien que ha escuchado este programa le pasa lo mismo que a mí, en la descripción del podcast os dejo el enlace para quien lo quiera tener, que sea coleccionista, como es mi caso, pues ahí lo podéis comprar perfectamente. Esta ha sido la primera edición de las recomendaciones. Cada cierto tiempo recomendaré muchas más cosas, sobre todo que podáis conseguirlas, ¿no? Porque tengo algunas recomendaciones de libros antiguos que es más difícil de conseguir, y entonces haré un resumen más extenso, como he comentado antes, en Historias el Quinto Grande. Claro, hoy ha sido un documental que hemos podido escuchar algunos cortes. Lógicamente, para ver bien el documental o escucharlo bien tenéis que seguirlo completo, que eso es lo más importante de todo. Yo he cogido pequeños fragmentos para comentar algunas cosas, hay muchísimo más y es simplemente la recomendación. Está claro que tenéis que comprarlo, que tenéis que verlo por televisión, eso cada uno por donde quiera, pero creo que es totalmente recomendable. Y aunque es cierto que algunos libros cuentan muchísimo más, porque en los libros siempre se cuenta más que en un documental, creo que resume bastante bien lo que fue la figura de Santiago Bernabéu, y que para los que les guste menos leer o les cueste más o no encuentren un libro de Santiago Bernabéu porque es difícil, pueden con este documental informarse muy bien de lo que fue el mejor presidente de la historia del fútbol en general. Como digo, al ser un documental, al ser un DVD, hemos podido coger algunos trocitos y comentarlos, que creo que es bastante interesante. Cuando sea un libro, podré contar bastantes cosas, pero lógicamente sin sonidos, como ha sido en el podcast de hoy. Os podré contar alguna anécdota que haya visto en el libro para que os atraiga, y a los que os guste la lectura podáis ir a comprarlo o simplemente informaros sobre él, y si os interesa, pues eso ya es cosa vuestra, ¿no? Yo siempre he dicho que soy amante de la historia del Real Madrid y me gusta mucho leer, y lo próximo que vaya a recomendar seguramente será un libro. Veremos cuál es, veremos cuándo es, que tampoco lo sé seguro. Este podcast lo iré haciendo de vez en cuando, pero esta ha sido la primera recomendación, la película, el DVD de Don Santiago Bernabéu. Así que espero que lo compréis o que lo escuchéis o que lo veáis por televisión, lo que cada uno quiera, pero es totalmente recomendable. Gracias a todos, a la Madrid y viva Bernabéu. El Quinto Grande. El Quinto Grande, porque la historia debe seguir escribiéndose.